¿Quién será? Hoy quiero un buen caldo. Si no hubieses ido por el Facebook de la Comunitat Valenciana, nunca hubiese sabido que existen vinos tan buenos. Oye, pues voy a ver si me dicen algo más. ¿Eres Rafael Poveda? Sí, ¿qué tal? Mira, soy Óscar, hablé esta mañana contigo por Hola, teléfono. es verdad. Oye, que me gustaría que me explicases un poco esto de los vinos. Bueno, en especial el vino de Fondillón. Me ha llamado mucho la atención. Sí, el fondillón es, como su nombre indica, el fondo, el vino que se queda en la barrica, el más antiguo de la bodega. Es un vino que se hace con la variedad de uvas Monastrell, que es típica de Levante. Y al final tenemos un vino ligeramente alcohólico y ligeramente dulce. Pero en ese momento hay que ponerlo en barricas centenarias para que duerma por lo menos 20 años. Además, este vino es muy curioso, muy famoso, tiene muchísima historia. Aparece en la literatura francesa e inglesa desde tiempo inmemorial. Shakespeare, Dumas, Salgari y también Azorín, el padre de la generación del 98, que curiosamente era alicantino, era valenciano. Desde luego no me extraña que le llaméis la joya de la corona. ¿Y tiene denominación de origen? Sí, Fondillón tiene denominación de origen Alicante. En la Comunitat Valenciana hay 3 denominaciones de origen: Requena-Utiel, Valencia y Alicante. Y Rafael, ¿qué diferencia una denominación de origen de otra? Las características climatológicas y también el tipo de variedades de uva. En Requena-Utiel tradicionalmente había Bobal, pero últimamente se han plantado variedades buenísimas, mucho más modernas, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. La zona central de Valencia es una zona muy buena para hacer vinos blancos y también moscatel. Luego, en la propia denominación de origen Valencia Central hay una zona un poco más al sur, que es toda la zona de Fontanares, que hacen unos vinos tintos maravillosos. Y luego está la denominación de origen Alicante, que está más al sur. Rafael, perdona que te corte, pero es que estoy deseando probarlo. Anda, venga. Ahora es el momento. Sirve algo. Y qué buena pinta tiene esto, Rafael. A tu salud. A la tuya. Pero si es que esto está buenísimo. De hecho, merece la pena hacer una ruta solamente para probar esto. Por cierto, ¿cómo se llama lo que hacen en Enoturismo? Un gran invento. Y es porque las bodegas, aparte de hacer vino, embotellarlo y comercializarlo, siempre tienen mucha historia. Entonces mucha gente va a la bodega no solo para comprarse una botella, sino para disfrutar del entorno, conocer la historia, aprender de vinos, que es una cosa que está muy bien. Entonces yo creo que el enoturismo es un inventazo, ¿eh? Me voy a acabar el vaso porque queda poco, pero es que está de bueno. Pues si te apetece podemos hacer una cata. ¿Qué es una cata? Pues una cata es una acción para ver bien y probar y oler el vino y tener claro lo que hace, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer en un vino para catarlo es mirarlo y ver qué color tiene. Oscuro. Exacto. En este vino ya vemos que es un vino viejo porque tiene un color ámbar. Significa que ha estado muchos años en crianza, ¿eh? Luego lo vamos a oler. El aroma ya nos va a dar mucho pie, mucha información. ¿A qué huele este vino? A vino rancio, a vino envejecido. Y también denota que está ligeramente dulce. Pues nada, Rafa, lo he dicho, que luego me llevo un par de botellitas, ¿sabes? Porque huele fenomenal. muy. Pues sí, pues volvemos atrás, ¿no? En el fondo el fondillón. El fondo fondillón, que era un mogollón.